¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv y como ven tengo un invitado y tengo el placer y el honor, la verdad. Yo sé que todos mis invitados son importantes, pero para mí esta entrevista es muy, muy importante de tener a Julio César Archet desde la Argentina. Eh, He platicado de él, si me han escuchado en todos estos episodios varias veces de su caso. Eh, si estoy bien, Julio, de que a los 9 años tuviste una situación, me parece, de las anginas, una cosa así, y hubo un- una versión de tu alma futura entró en este cuerpo. Si estoy bien, si estoy mal, corrígeme, perdón, pero es lo que entiendo. Para mí es increíbles tus historias de tus pasados, de las Pleiades, de Sirio, de todas estas situaciones porque para mí enriquece esta idea de que somos seres eternos, de que hemos sido muchas cosas, porque mucha gente no me entiende cuando le digo eso, es que soy un humano, no es que ha sido tanto. Y para mí el mensaje de mi canal es descubre tu historia, porque tu historia es increíble. Hablo de quien nos está escuchando, ¿no? Y la tuya es increíble también. Entonces, habiendo dicho eso, muchas gracias por aceptar mi invitación y si gustas empezamos a platicar un poquito de ti y de tu historia. Gracias. Bueno, en principio, Alex, agradecido, honrado por tus palabras y por tu invitación, porque es muy bonito cuando alguien desde el corazón se interesa en mi historia, porque en definitiva yo no estoy haciendo cátedra de ser un tipo superpoderoso, ni ser un elegido, ni muchísimo menos. Al contrario, soy un comprometido, que es mucho más fuerte que ser un elegido. Nadie nos elige. Nosotros nos elegimos a nosotros mismos, asumiendo el compromiso de vivir en un estado de constante avance hacia la sabiduría, utilizando la que ya traemos y teniendo la obligación personal, no solamente de recordar nuestra propia sabiduría, sino de constantemente retroalimentarla con instancias nuevas, instancias que permiten que no solamente uno entre en su récord, o sea, en sus recuerdos, sino que también poder compartirlo para que por mera, diríamos, comparación, búsqueda de una cierta similitud de historias, mucha gente que ha contado y ha pasado por muchísimas experiencias, a las cuales nunca nadie les dio una mínima interpretación, porque convengamos que lo que yo planteo no es algo normal, no está normado. No es algo que uno escuche todos los días por la radio. Hola, ¿qué tal? Yo soy un extraterrestre que vengo de Sirio y jajaja. Ja, ja. No, si uno lo hace como yo lo hago, incluso desde el humor, muchas veces hay gente que me dice, mirá, aunque seas un payaso, te amo porque sos un payaso, porque te creo. Le digo, bueno, gracias, hasta me da vergüencita, ¿no? Porque digo, bueno, porque yo intento que el humor y el amor vayan juntos. Y esa creo que es la premisa que hace que de pronto alivianemos un poco estas charlas. ¿Para qué? Para que no sean algo formal. Para mí formal y formol están muy cerca. Hay una letra de diferencia. Y el formol es para conservar en el tiempo. Y a mí no me gusta conservar en el tiempo. Yo digo que la vida, como yo al menos la interpreto, es un constante avanzar, cambiar, retroceder en algunos casos, quedarse detenido, observar, entender, comprender, aceptar, ayudar, ser solidario. Hay un montón de adjetivos que uno le puede agregar para entrar ya definitivamente en el rumbo directo a la felicidad, que es encontrarnos con nosotros mismos. Es la única felicidad. No hay ningún aparato, ninguna cosa que compremos, tan siquiera una pareja que nos ame de pronto, lo cual sería algo extraordinariamente maravilloso y anhelado por cuantos. No, descubrimos que la virtud está en que nosotros amemos, no que nos amen. Entonces, el dar, quitar el recibir, porque dar para recibir está mal, no es correcto. Es dar por el simple hecho de dar. Y uno ha tenido oportunidad de reconocerse. Te corrijo amablemente, no fueron anginas, sino que fue las amígdalas. Me Ah, operan de ok, las amígdalas ok. y se abren las heridas y ahí es donde expulso casi el 80% de mi sangre, si no un poco más, y entro en muerte clínica. 2 veces me resucitaron y en una de las resucitaciones aparezco yo como una entidad del futuro. Como muchos de ustedes que en este momento están escuchando, seguramente han pasado por experiencias muy personales que hasta les da propia vergüenza poder explicarlas, pero tiene que ver con su propia alma pasajero. Han venido de un futuro, han tenido déjà vus, han encontrado gente que decía, pues yo te conozco, yo sé que de algún lado te conozco. Hay infinidad de experiencias y eso tiene que ver con una retroalimentación. Nosotros podemos nacer desde la pancita de mamá
o asumir en nuestro propio cuerpo un intercambio átmico, que en definitiva es la propia alma, la que proviene del futuro, se supone que es un alma mucho más desarrollada, con una experiencia y una capacidad mayor, y se incorpora en nosotros, en nosotros mismos, digamos, para hacerlo sencillo, nos incorporamos, o sea, incluimos nuestro cuerpo en nosotros mismos. Las posesiones son otra cuestión, ahí ya intervienen otros factores y son muy complicadas, especialmente cuando uno baja sus defensas y permite que otras instancias átmicas se incorporen y hagan uso y abuso de un ser humano. Es muy triste cuando eso ocurre, pero es perfectamente solucionable. Bueno, no me dejes hablar, por favor, porque si sigo hablando, no vas a tener oportunidad de intervenir. Para lo cual, ya sabes, si me conoces, que donde el tipo abre la máquina, se pudre todo. Bueno, es que somos muy parecidos en eso. Yo la verdad también me gusta mucho hablar y no, la verdad estaba absorbiendo todo esto. Y sí, dices un punto muy importante. Esto es muy diferente a una posesión, porque pues, una posesión es un ente externo confundido que quiere tomar parte de este cuerpo, ¿no? Y en tu caso, para un poquito para explicarlo, y por favor corrígeme si estoy mal, es que una versión tuya del futuro viene y toma tu cuerpo en esta situación que te sucedió clínica. Eh, el concepto lo conozco en inglés, no sé en español cómo se diga, pero en inglés se les dice walk-in, o sea, cuando entra una versión del alma futura, así como si caminara adentro de tu cuerpo. Y para mí es increíble y sí quiero hacer mención de eso si no te molesta. Una, creo que tú y lo que se conoce aquí en la tierra como Jesucristo, que me parece, corrígeme si el nombre está mal, es Micael Sananda. Micael Sananda, Micael exactamente, como Sananda, ok, Capa. sí, de Merope, ¿no? ¿Es ¿De? de la estrella de Merope? No, 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 no. no, Él es de no. origen sirio. Sí, ok, Vinimos juntos, hicimos el viaje en la época de la conflagración de Atlántida. Y a partir de ahí, él desarrolla un proyecto, una misión para él, para todos aquellos que compartíamos con él, que éramos 13 en total. ok, A partir de, digamos, de esa introducción, él crea su propio avatar a partir de que se conoció como Jesús el Cristo. O Jesús Cristo, que es así como se dice correctamente. Porque al sacarle la S de la palabra, se elimina una parte fuerte de la energía numerológica que tiene la palabra a partir de la Kabbalah. Y es como que se tergiversa, es como que estás hablando y te comes las heces, ¿viste? ¿Qué hace? ¿Cómo te vas? O sea, ok. esto ya es un poco más rígido, más técnico, no viene al caso. Pero bueno, sí, Micael, que significa en griego quien como Dios, mi-K-el. Después eso está asumido también dentro del hebreo, es una palabra que se suele utilizar también en el hebreo, pero básicamente es la palabra raíz de lo que sería Mijail en ruso, Miguel en castellano, Michael en inglés, o sea, se construye la palabra más o menos dentro de esos principios. Pero el verdadero origen de la palabra es mi-K-el. Y el él siempre se considera la representación del Dios. Esto a los feministas, a las feministas y a aquellos que buscan la igualdad de género no les gusta mucho. Pero bueno, estamos hablando de idiomas milenarios. Yo hoy no busco la diferencia de géneros porque todos tenemos ambos géneros en nosotros mismos. Le damos prioridad a uno con relación al otro, desde la creación mórfica de la figura, o la interpretación sexual, que sería la más normal y común en estas épocas. Pero yo no separo el él del a, porque en definitiva todos tenemos un yin y un yang, un lado femenino y un lado masculino. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también estoy con eso contigo. Todos tenemos ambas fuerzas, ambas energías, ¿no? Y se hace un poquito, creo que se magnifica demasiado ese tema, ¿no? Entonces, si todos lo vemos desde ahí, que ambos tenemos ambas energías, ahora en vidas anteriores, de seguro hemos sido hombres, hemos sido mujeres, hemos sido hombres que nos gustan hombres, hemos sido mujeres que nos gustan mujeres, pues ya de ahí parte una situación de poquito de entender que esto no es más de lo que se hace. Pero ya sabes cómo es este sistema, ¿no? Que le gusta dividirnos, ¿no? Entonces va a encontrar que si no es el color de la piel, es la sexualidad, es la situación El pelo. económica, el pelo. Entonces va a buscar maneras de que busquemos división cuando lo que tenemos que buscar es unirnos. Que al final todos venimos de una misma creación. Entonces todos Exacto. tendemos a la unión. Eh, y ¿cómo le diré? Porque he tenido gente religiosa y he platicado con gente religiosa que como que siente una falta de respeto
cuando les digo que siento que Micael, Jesucristo, como dices tú, sin la S, no No, era su con la intención. S, con la Ah, S. con la S, Jesús pero Cristo. Jesús, Cristo, perdón. O sería Jesús el Cristo. Esa Jesús sería el la forma correcta Cristo, de decirlo. él nunca tuvo la intención de formar, o sea, de adoctrinar, de formar una iglesia, sino era un mensaje más. A mí me gusta mucho el mensaje, por ejemplo, de el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ese tipo de mensajes de entender que el juicio, que un poquito lo que entendemos hacer aquí, que el que no crea en él está sentenciado, o sea, eso nada que ver con, se me hace que el mensaje de amor que él tenía, ¿no? Para nada, para Se, nada. se, se tomó una historia y se creó una iglesia a base del cuando se me hace que él no era su intención. ¿Es correcto? Es correcto. De hecho, yo he hecho una investigación en un artículo que me costó algún que otro dolorcito de cabeza, aunque nunca nadie me lo pudo negar, que se tituló Lo contrario de amor es Roma. Así es. Si colocas un espejo frente a la palabra Roma, aparece la palabra amor. Ahí hay un pequeño indicador. Y tengo entendido por las investigaciones que he hecho que precisamente el Sanedrín, que es quien lo manda a asesinar a mi querido amigo y hermano, luego se traslada con los romanos y funda en Roma lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Y coincidía todo, coincidía la vestimenta, porque Caifás utilizaba una vestimenta blanca con un gorro de 3 puntas, le decían papá, como el padre de la congregación, y los demás llevaban el gorrito, si no me equivoco, se llama tipá, la verdad que no recuerdo bien el nombre, o kipá, que se utiliza acá precisamente en este chakra, que es el chakra que nos comunica con la divinidad, y después, bueno, los trajes largos, los orígenes previos reptilianos, para lo cual se utilizaban las vestimentas hasta los pies para disimular la cola reptiliana. Montones de cuestiones que es, como bien dices, hay una cierta reacción a veces en aquellos que toman esto con un cierto fanatismo, que se ubican y se, digamos, congregan alrededor del libro sagrado llamado la Biblia, como puede ser el Corán de pronto para los musulmanes, lo cual merece todo el respeto del mundo, pero estamos hablando de escrituras en las cuales hay interpretaciones de hombres relacionadas a ciertas pautas de la divinidad, pero fundamentadas en la convivencia entre los hombres. Si la misma Biblia dice que la mujer es un ser inferior al que se puede castigar, que no puede caminar delante de su hombre, sino que tiene que caminar detrás, ya estamos hablando de una discriminación que si existe un Dios que dice que somos todos iguales ante su Sí, presencia, no hace sentido. y esto figura en el mismo libro. O sea, hombre, si vas a escribir algo en el cual las escrituras se contradicen entre ellas mismas, y podemos encontrar miles de ejemplos, yo estoy tomando los más comunes, no soy un estudioso de la Biblia, me disculpo, soy un tremendo ignorante. La he abierto como cuando uno abre un oráculo. Yo la utilizo como oráculo, ¿eh? Como utilizo Lichín, por ejemplo. La pongo así, cierro los ojos y la abro. Y ahí, en eso que abrí, de casualidad, se encuentra de pronto quizás y en general siempre la respuesta a aquello que en ese momento me inquieta y para lo cual intento que dentro de ese libro oracular tenga una cierta respuesta. Ahora, insisto, el tema de religiones es religarse, o sea, volver a ligarse. Significa que has perdido la ligazón, para lo cual necesitas un guía o una guía. El pastor o el sacerdote obran de esa manera. El pastor porque considera que somos ovejas, si no, no se llamaría pastor, se llamaría Juan Carlos o Pedro, pero el título es pastor y a mí no me gusta ser oveja, yo soy lobo. Yo tengo una comunidad a la que respeto, a la que amo, soy un lobo viejo, por lo tanto mi comunidad, que son muchos miles, por suerte, amorosamente les digo comunidad, pero que somos todos como uno en definitiva, y ellos caminan a mi ritmo. El lobo poderoso va atrás controlando la manada y el viejito va adelante diciendo, bueno, yo creo que tenemos que parar acá y todos paran acá. En este mundo de seres humanos, los animales tienen que enseñarnos mucho, y en particular el respeto a esto, a las canas. Y cuando son canas largas, es porque conforman una entidad en la cual mis antenas me están dando la pauta de aquello que yo necesito. Antenas que de pronto tú con el pelo corto no necesitas. Todo tiene que ver con la raza origen, todo que ver con las creencias, todo tiene que ver con el desarrollo. Seguramente quien usa poco pelo o es pelado tiene una capacidad de comprensión y de llegada desde lo espiritual muy superior. Vayamos, si no más lejos, a los lamas tibetanos, a toda la gente que deviene de Buda, y que se rapa la cabeza o ya directamente son pelados, porque no necesitan esto. Yo todavía como pleyadiano incorporado a la fuerza dentro de este maravilloso mundo, esfereta agua, como yo le llamo, necesito todavía mis antenas que me devuelven mis capacidades de origen
Y por eso que siempre utilicé el pelo largo, a veces un poco más corto, a medida que fui descubriendo quién era, el pelo comenzó a crecer y nunca más me lo corté. De hecho, en este momento tiene 3 metros. No, no, mentira. Así que bueno, son creaciones, no creencias. Uno tiene que crearse, no creerse. Y tiene que crear una entidad mayor en uno mismo. Por eso siempre insisto que Dios soy yo, eres tú, somos todos. Y si encima obramos en unidad, somos absolutamente. Estamos de vuelta, ya resolvimos las dificultades técnicas. Si gustas continuar, muchas gracias. A ver si me escuchas ahora bien. Sí, sí te escucho. Bueno, sí, tecnologías Así o es. energías. Me ha pasado muchas veces que hablo de cierto tipo de tema y es como que el diablito mete la cola, aunque yo no creo en el diablo, pero bueno, No, no, mucha de evidentemente. esta información no quieren que se escuche. Me ha pasado ya múltiples, que te platicaría si gustas después, múltiples cosas me han pasado en grabaciones. Cuando tocamos temas muy fuertes como los estás tocando tú. Entonces decías que nos quedamos solo para recordarte que es totalmente de acuerdo contigo, por cierto, que la creación, Dios, somos todos. Y si todos nos unimos, qué increíble. Si el esfuerzo que usáramos para separarnos, lo usáramos para unirnos, qué belleza, ¿no? Yo mientras estás hablando me estoy tocando algunos programas que a veces invaden el micrófono. Ah, ok. Pero te Porque, escuchas perfecto. Si, en el momento que gustes, listo, escuchas ahora perfecto. creo que ya no vamos a tener el problema. Crucemos los deditos. Muy bien. Ay, no, otra vez lo tuvimos. Otra vez lo tuvimos. Ay, ay, ay. Sí. Espera. Ya regresamos del otra vez revisando esta situación y entonces nos decías, por favor, continúa. No, la instancia del descubrimiento del Dios interior, que es expresado por el hermano Micael cuando indica a través de Jesús que el Espíritu de verdad morará en vosotros. Significa esto, que el ver, yo ya no hablo de verdad, habrás escuchado que yo digo verdad, el dad lo siento imperativo, no me identifica. En cambio, el dar es mucho más aplicado, es más amplio y después la conjugación del verbo, dada la importancia del verbo, la palabra en acción, este, sonará para mucha, pero es un jueguito dialéctico, porque en inglés se dice otra. Bueno, lo que digan en inglés lo dirán en inglés. Sí, adelante. En tanto que descubramos nuestro verdadero ser, esa instancia interior profunda que nos ubica como individuos absolutamente únicos y eternos, porque puede existir el parecido, pero no el igual, no el exacto. Hasta los gemelos idénticos tienen diferencias. En definitiva, la idea de tomar el alma como un rector de nuestras vidas y a través del espíritu conectarla con la mente, para que la mente no sea la que contribuye al manejo del alma de una forma indiscriminada, porque el bajo criterio espiritual, el poco manejo de la sabiduría interior hace que la mente maneje el corazón, que es donde se aloja, en la cercanía, en el chakra plexo solar, se aloja lo que sería nuestra chispa o alma. Así que en definitiva, ahora me llaman por teléfono encima, creo que eres tú. Este, viene todo esto a colación de que estamos fuera del verdadero uso de nuestra propia sabiduría, de nuestro recuerdo, de nuestra instancia interior, lo que nos produce muy poca paz. Nos trata en general como con cierta, no sé, vehemencia y nos aumenta las palpitaciones, el corazón trabaja a otro ritmo. Y por supuesto la incomprensión, porque nosotros buscamos en la mente las verdades, cuando en realidad están en el espíritu. Yo comparo siempre el hardware con el alma y el software con el espíritu. Funcionan juntos. Pero la computadora o el teléfono, sin el programa que lo Sí, te volvimos a... Listo. indico que el espíritu, lo comparo con el software de una computadora, porque en realidad el mecanismo de una computadora es una copia perfecta de lo que es el ser humano como tal, con una entidad corpórea y con una entidad átmico, espiritual, que es la que lo conduce y lo hace diferente, mejor o peor, dependiendo de cómo cada uno se juzgue a sí mismo, no a los demás. Es como cada uno de nosotros nos juzguemos a nosotros mismos.
Y a veces ni hace falta que nos juzguemos, con que nos conozcamos un poquitito nomás, ya vamos a darnos cuenta de las reacciones. Entonces, como el alma generalmente está regida por la mente, por el pensamiento, palabra que tampoco me gusta. Pensá, miento. Hay dos palabras ahí que como conocí, miento. Conocí, miento. No me cierran las palabras. Entonces, una de las pautas que estoy intentando crearme para mí y compartirla es que las palabras que surjan de mi boca tengan que ver precisamente con una progresión en la que se toquen ciertos puntos indicables en el alma, en el espíritu de quien lo está escuchando, y le permita un pequeño cimbronazo, como una pequeña apertura, como si fuera un empujoncito, no formar parte de sus formas y creencias, sino todo lo contrario. Y tratar de eliminar las palabras muletilla que nos han indicado y que en este momento nos hacen funcionar como seres absolutamente inferiores, que es el nada. El nada se ha incorporado en el lenguaje de las personas, incluso de seres que se suponen funcionales o funcionarios, que tienen una cierta cultura, una educación y muchos titulitos. Y cuando, y nada, tal cosa, y nada, tal otra, y nada, tal otra. Y la nada es la nada, en la no existencia de. Por lo tanto, si yo en un conjunto de palabras, a través de la emisión radiónica de la palabra, estamos emitiendo una forma de vibración que está entrando en el oído, o sea, si yo me pongo a leer, lo está interpretando la mente, el oído ahí no interviene, pero en esta charla que tenemos tú y yo, existe el hecho de que mi palabra es emitida y un oído, en este caso el tuyo, y yo mismo escuchándome y todos los que están del otro lado, nos estamos escuchando, estamos emitiendo energía. Si yo estoy hablando y nada, es como recién que se cortaba el sonido, se cortó. Y además significa que yo no tengo palabras, porque ese nada está metido ahí como un virus. Es un virus idiomático espiritual mental. Y por mera repetición, por copia, por actitud de tribu, para ser cool, como dicen hoy los chicos y las chicas, y nada, ¿viste? Es así, porque nada, yo creo que lo que estoy diciendo, nada, creo que la gente lo va a entender, nada, o sea, no va a entender nada. Y yo no me estoy expresando libremente, estoy siendo condicionado. Hace mucho yo escribí un artículo sobre esto, también me costó unos cuantos insultitos de algunos, que decían, bueno, no sos quien para meterte en. Le digo, mira, tenés razón, yo no me meto, simplemente estoy diciendo, y es ir solamente a la película La historia sin fin, extraordinario material fílmico en el que estaba el hombre de piedra, no sé, supongo que cuando era más joven habrá visto, con estas manos grandes y fuertes, bla, 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 el perrito que era un dragón en realidad que Ujú. volaba, Sí, la etcétera, vi. etcétera, etcétera. ¿Y qué era la nada? Era el término de la vida. En las palabras es el término de la emisión psicotrónica que cada uno de nuestros verbos emitidos a través de nuestra entidad radiónica, que es la voz, con Z, por lo tanto, nada, ¿viste? Nos perdemos. ¿Sientes que este tipo de palabras de otros programas o otras situaciones los meten exactamente para minimizar nuestro poder de transmisión, de conocimiento, de autodescubrimiento? Porque sí siento, como dices tú, que mucha gente está, yo siento que no entiende su vida. O sea, si te pararas a ver tu vida y estás en esta constante lucha, esta constante carrera de, ya sabes, el tema dinero, el tema éxito, el tema que al final muchos llegan a la vejez y ni siquiera entendieron qué estaban haciendo. Tal vez tienen un cierto éxito económico, algo que puedan decir que hicieron, etcétera. Digo, que tengo entendido que tú estuviste en el área de periodismo, televisión, ¿no? Esta fue. Entonces, gente tal vez que llegó a ser personaje conocido en su país, etcétera. Pero siento que al final muchos buscan la espiritualidad al final de su vida con el tema de la religión y todo, porque como que sí sienten ese vacío de que pues no entendí qué fue mi vida, no. No entendí. Y para mí eso sería algo hermoso que todos nos descubriéramos, que descubriéramos que esto es una vida de tantas y hemos sido tantas cosas y que esta vida yo personalmente siento que se trata de ser espíritus en esta vida tan difícil como ser humano y como un físico, ¿no? O sea, escuchar más a tu espíritu, como dices tú, eh, en lugar de escuchar más a la carne o al humano, etcétera, que se basa en este tipo de necesidades o deseos, yo les llamo más deseos, pues del placer, de la diversión, ya sabes a qué me refiero. No, no sé qué opinas de eso. Hemos sido educados, ahí está el problema. Hay un sistema que se apodera de las criaturas ya casi desde el nacimiento y pone obligatorio a los padres la educación, lo cual es correcto.
Por lo tanto, el Estado no debe intervenir, es una obligación nuestra. Lo confunden con la escolaridad. Yo he practicado en mi familia el homeschooling o escuela en casa, y los progresos son tremendos. Mi propia abuela este, era institutriz, viajó desde Polonia con una familia de muchísimo dinero, y yo leía y escribía a los 2 años, lo cual no me hacía un super nada. El problema es que la humanidad de hoy está subvaluada, no está en su término de valor, no está en sus capacidades. De hecho, utilizamos el 3% del cerebro, cuando cualquier loco como yo puede estar en el 40, 45. Puede utilizar telepatía, puede utilizar un montón de recursos que otros no los utilizan y que todos los tenemos. Entonces, qué triste es no saber que venís del futuro y que traes conocimientos para volcar ahora, para cambiar paradigmas. Porque los investigadores, desde un Einstein hasta cualquiera de aquellos que hemos visto que superan la media, en realidad son almas pasajeros, son almas que provienen del futuro, que vienen a reacondicionar su propia historia, y al reacondicionar su historia nos reacondicionan a todos con nuevas instancias de sabiduría, nuevas formas de interpretar la vida, la técnica, la ciencia, e incluida la religión. Entonces, nos estamos desaprovechando nosotros mismos porque no sabemos quiénes somos. De hecho, la palabra o las palabras famosas de la búsqueda filosófica es ¿quién soy? ¿Quién soy yo? La búsqueda del yo soy. ¿Cómo vas a buscar el yo soy si estás incorporado, creaste tu cuerpo a través de tu propia entidad álmica en la pancita de tu mamá? Esto lo repito hasta el hartazgo, aunque muchos me han escuchado y me dicen, otra vez dice lo mismo. Sí, otra vez, es reafirmación de conocimiento, otra vez lo voy a repetir hasta el hartazgo, hasta que me quede mudo, y después lo voy a escribir, cosa que lo puedan leer también. La mamá no estaba pensando, hoy voy a construir el hígado, hoy voy a hacer 2 pulmones, a ver qué ojos quiero que tenga mi bebé, y quiero que tenga ojos celestes. ¿Desde cuándo? La mamá es el receptáculo maravilloso, absoluto, divino, único, que hace que las mujeres sean seres superiores en todo el sentido de la palabra. Y lo digo como machista o sin machista, no me importa. Amo lo que es la esencia femenina, la misma que yo tengo, que por supuesto no me permite tener un bebé, pero el amor es la entidad femenina que nosotros ponemos en práctica. Al varón siempre se lo hace duro y guerrero, y que tiene que hacer, cómo te va. No, 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 no. No, la suavidad, la ternura, todo eso, la caricia, todo eso nos hace maravillosos. Por eso la división del sexo me parece una barbaridad. Nosotros somos una entidad absoluta, interpretable por nosotros mismos, manejada por nosotros mismos, condicionada incluso por nosotros mismos. Pero si no empezamos a investigarnos en nuestra verdadera esencia, si no buscamos nuestro propio yo, ¿y eso cómo se hace? Me han preguntado muchas veces. Agarrá un espejo, si es posible, lo más grandecito posible. Sentate frente al espejo y quédate mirándote. ¿Lo querés hacer con la cámara web de la computadora? Hacelo, si no tenés un espejo. Ningún problema. ¿Lo querés hacer con el teléfono? Ponete el teléfono y mirate, hablate, decite cosas bellas. No, hoy estoy terrible, mirá las ojeras que tengo, me faltan los 2 dientes de acá. Sí, me faltan los 2 dientes, ya el odontólogo lo va a arreglar. No estoy para hacer facha, ni tampoco para sentirme ni menor o mayor que otro, pero en un determinado momento, la magia del espejito, espejito, dime quién es más bonito, ocurre. Porque esa es la vieja brujería, o magia blanca, que se la confundió con brujería. Entonces a los brujos o a los magos, como el que está delante de ustedes, alias Gandalf, porque soy un Gandalf. De hecho, tengo mi propia comunidad. Vayan al libro El Señor de los Anillos y busquen la comunidad de los Archet, en el bosque de Arch. Y va a figurar mi apellido ahí, Archet, año 3005 de esta era. Entonces, ¿estoy loco? No. ¿Tolkien estaba loco? No. Tolkien era un viajero del pasado que llegó al futuro, volvió del futuro al pasado y todavía sigue viajando. Todos estamos viajando. Acá tenemos un avatar, que es este cuerpo, que tiene una finitud. En algún momento, yo ya sé, no tengo, es la energía de los 20 años, salgo a caminar, salgo a andar en bicicleta, pero cuando me toca cargar 20 cajas una atrás de la otra, como hice estos últimos días haciendo mudanza, pensé que me moría, porque no tengo la misma fuerza, pero tengo la energía de la juventud, que me hace ser un alma de 25 o 26 años, en un cuerpo de 71. Y tratar de descubrirme. Y lo hice lo del espejo, claro que lo hice. Fue una experiencia que incluso me llegó, a mí nadie me la explicó, me llegó.
¿Por qué? Así como le va a llegar a todos aquellos que comienzan a investigar en sí mismos y que no siguen el rigor de las palabras de otro, ni de guías ni de nadie. No necesitamos guías. El único guía somos nosotros mismos en cuarta dimensión. Es nuestro supra-yo, es el 75% de nuestra entidad átmico-espiritual, que se encuentra y es el único que nos maneja como titiritero. Eso de que mi guía es Saint Germain y no sé cuántas cosas más. Mirá, si lo querés creer, adelante, pero estás desviándote del camino. Te quedaste mirando la estación, cuando en realidad tenés que darle marcha al tren. Y tenés el tren detenido en la estación. Qué bonita que es la estación. Me voy a bajar, recorro el pueblo y me quedo a vivir. Y el tren, mientras tanto, estoy parado echando vapor, porque yo uso de los viejos. A mí los de gasoil no me gustan, me gustan los de vapor. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos por descubrir? Descubrirnos. Toda la sabiduría del universo está en nosotros. De los multiversos, que son las diferentes interpretaciones que nos llegan como las capas de la cebolla y nos entornan y nos rodean de sabiduría. No podemos tener acceso a eso si seguimos con la mente puesta en la realidad material, como bien decías hace un rato, pensando en el dinero, pensando en cuestiones triviales que tienen que ver que yo soy mejor, que mirá que he visto, mirá lo que me pongo. Yo no voy a comprar ropa desde que no sé, desde que no tengo uso de razón. De hecho, no, de este lado está. Dice Taze Sport. A ver, si lo ven, de este lado. No, como tengo invertida la cámara, no se ve. Tengo que levantar el pelo de este otro lado, acá. Ahí Ah, dice sí, Taze Sport. así ¿Sí? es. A mí la ropa me la daban en mi trabajo y yo sigo usándola. Y remeras me han regalado. Por ahí me voy a comprar una, pero jamás me compraría ropa una vez por mes como para estar a la moda, por ejemplo, que es otro condicionante, como cortarse el pelo y raparse los bordes de la cabeza, que indican un montón de energías que están proveyendo situaciones crónicas en nuestro propio cerebro que no está siendo protegido. Y es tribu. Entonces, bueno, que los chicos se corten el pelo como quieran, pero uno los ve y están todos igualitos, parecen calcaditos. La ropa rota, esos pantalones totalmente agujereados, que ahora ya cada vez los agujeros son más grandes, nos están indicando la miseria humana que nos conduce. Nos vemos rotos y nos vemos normales, nos vemos tremendamente desprolijos y nos vemos normales. Desprolijo no por la prolijidad, pues yo soy un desprolijo absoluto, miren el pelo que tengo. No estoy peinadito a la gomina ni tengo un cortecito a la moda. Pero soy yo. Esto es lo que Julio entiende que es Julio y lo muestra, aunque lo demás digan, "Ah, deja, melenudo amargado". ¿Viste? Si creen eso de vida, adelante. Yo siempre digo, no crean en lo que yo digo. Crean en lo que ustedes creen que yo digo. Créenme en ustedes. Y así fue como el querido Jesús le indicó a sus discípulos. Crean en ustedes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dejó 4 o 5 frases fuertes. No dejó ningún libro escrito, no hay palabras escritas por él. Hay interpretaciones de cosas dichas por aquellos que escucharon su palabra o no la escucharon y vino por trascendencia oral durante varias generaciones. E incluso párrafos completos, evangelios completos de la Biblia se escribieron 300 años después que mi querido hermano había trascendido. O sea, no estuvieron ahí. Son interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones. Lo que no las hace inválidas, pero las hace sospechosas en la intencionalidad. Si nosotros aplicamos nuestro pensamiento en lugar de nuestro sentimiento, estamos en problemas. Yo ya no pienso. E invito humilde y amorosamente a todos los demás que nos escuchan que no piensen más. Sientan, sientan. Que sea el corazón el que les dice. Porque hay algo, ¿viste? Cuando conoces a alguien o algo, o te pasa algo y sentís como un malestar acá en la boca del estómago. Este tipo está hablando, pero yo la verdad me parece que me está... Eso es cuando sentís. Y ahí no te equivocas. El amor pasa lo mismo. El amor que nos lleva al fracaso y nos lleva al divorcio fue amor de pensamiento, no amor de sentimiento. Y el decir te quiero es te asumo como un objeto de mi gusto. Hay que decir te amo. Es la verdadera aplicación del amor. Yo quiero este teléfono porque me sirve. Y yo quiero a esa mujer. No, no es un objeto. Cuando nos objetamos, nos ponemos pruritos y pautas. Cuando uno objeta algo. Y objetar es crear un objeto. ¿Cuánto nos enseñan las palabras? Jugar con las palabras. A mí me encanta. Me encanta. Soy un loco de las palabras. Me escribiría un diccionario al revés. Adelante, amigo. No sé si te inspiré alguna preguntita. Sí, no, definitivamente cosas muy profundas. Y sí, sí te entiendo que un poquito de gente, este tipo de juegos de palabras, digo, he escuchado eso, que dicen, bueno, y en otro idioma, ¿cómo se dice? No, digo.
escuché una vez una persona que decía que en inglés, y eso no sucede en español, el alma era una especie de truco, porque en inglés se dice soul, y soul también es una palabra que suena igual a la planta del pie. Entonces decía que era para aplastarte. No sé qué cuestión había logrado. Y alguien dice, bueno, pues cambiemos el otro idioma y ya no funciona, ¿no? Porque en español, por ejemplo, es alma y la planta del pie es la planta del pie, ¿no? Entonces no hay una cuestión así. Pero sí siento que muchas de estas situaciones son a veces como limitaciones que nos ponen en el lenguaje para de alguna manera que nosotros mismos, como dices tú, lo digo, lo escucho, lo interpreto, me limito, me creo limitado y entonces ya no descubres quién eres. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que todos tenemos los mismos poderes. Yo la manera en que lo explico en mi canal o cuando tengo charlas, porque yo tengo dos tipos de episodios, dos tipos de contenido, tengo charlas como esta y tengo contenidos propios estilo podcast. Y especialmente en mis contenidos propios digo, los poderes o estas situaciones son como manivelas de volumen que las tenemos en diferentes instancias, ¿no? Entonces, por eso a veces alguien que me gusto cuando se mete con alguien más que te dice, no, es que yo sé que tú eres esto, 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 bueno, híjole, como que tú te puedas meter y me digas mi historia cuando es mía, está complicado, o sea, me suena más, como dices tú, una brujería, una cosa así. Pero este tipo de sensibilidades, que se les llama dones también, yo les digo, todos los tenemos, todos los tenemos. El tema es que también algo que comento es que siento que en esta densidad, imagínate si pudiéramos volar, si hubiera telepatía, si hubiera viaje en el tiempo y no hubiera la madurez para entender que todos estos dones de creación, de co-creador, son para el bien del todo, no para el bien personal. Siento que tenemos que evolucionar del bien, de pensar en mí, a pensar en el todo porque todos somos esto. Y cuando se da un individualismo, dices, pues imagínate si yo pudiera volar, imagínate si yo pudiera crear, igual creo Pero es que dinero. podés volar. No, sí, pero Sí, imagínate, pero hay un problema. Te interrumpo no, amorosamente y no, te pido mil no, disculpas. adelante, por favor. Porque estás avanzando en un concepto muy importante, pero muy importante. ¿Cuántos dicen yo en los sueños vuelo? Mucho, Bueno, el incluyendo. criterio de conciencia e inconsciencia es lo que separa nuestro yo de nuestro supra y de nuestro sobre yo, o nuestro sub yo. El yo un poquito más abajo, el yo un poquito más arriba. Pues son capas. Cuando nosotros perdemos por instantes, por horas, por minutos, depende de tu sueño, de tu descanso, digamos. Entras en el otro mundo, el que te comunica y el que te permite crear viajes, mal dicho astrales, porque no son astrales, son viajes interdimensionales, en los cuales aparecen todos los poderes, aparecen vidas que hemos vivido, vidas que vamos a vivir, conocemos gente que se mezcla con gente que ya conocemos, incluso parientes propios que ya han trascendido, pero de pronto estamos en pareja con una mujer, en el caso de ser un varón o viceversa, con un hombre en el caso de ser una mujer, que no lo conocemos en esta vida real. Estamos llevando vidas en estado consciente y en estado inconsciente. Y eso lo tenemos constantemente. Yo en este momento, tú en este momento, todos los que están observando esto, son una bi-identidad. Un yin y un yang absoluto. Parte consciente, parte inconsciente. La parte inconsciente, cuando somos conscientes, por ahora, se conduce en las acciones del organismo. Se limitan a lo corporal. La función de la vista, la función del oído, el olfato, los que son los sentidos que se encuentran precisamente en nuestra cabeza, están todos. Después, el tacto y algunos se representan quizás más en los dedos, bueno, pero en general los 5 sentidos fundamentales están en nuestra cabeza. Yo no estoy pensando cuántas veces voy a parpadear. Acabo de parpadear. Ahora parpadeé 2 veces, 3 veces, 4 veces. No estoy pensando. Son situaciones mecánico-motoras. Entonces, el inconsciente, a través de esta maravillosa máquina que ninguna computadora ha podido igualar, ni va a poder igualar, ni siquiera la inteligencia artificial va a poder llegar a estas capacidades. Porque en definitiva va a ser la consecuencia de aquello que nosotros cargamos. La inteligencia artificial nos inventó ella misma. Es un invento de un ser humano y depende de las vicisitudes, de las necesidades militares o de lo que fuera, que generalmente van por ese lado. Entonces, cuidado, porque podemos volar, tenemos telepatía, telepáticamente nos conectamos con nosotros mismos, con otros, y volamos a la noche. Mis misiones de rescate átmico se hacen de noche, en mi sueño. Yo abandono mi cuerpo, por ahí estuve 5 minutos fuera de mi cuerpo, pero en la entidad 4 dimensión o vibración 4 estuve 14 horas y me despierto cansado, como si me hubieran dado una paliza, como digo, pero ¿cómo puede ser? Si yo estuve tranquilo, estoy en un lugar silencioso,
no tengo nadie que me codee, ni un perro que me venga a lambetear, estoy solo, pero no estoy solo. Están mis otros yo conmigo, están mis intenciones y está mi inconsciente, que tiene más capacidad que mi consciente. Mi consciente se supone que es un 3, un 4%. Mi inconsciente a través mental es un 90%. Esto es como tener un archivo en la computadora y estar usando solamente, no sé, el Word. Todo por Word. Pero mirá que tenés un mecanismo de sonido que podés hablar con un micrófono que se le corta a Julito a cada rato. No, yo todo con Word. Y nada más. Son autolimitaciones que nos da la cultura, el cultivo, de qué manera nos hemos cultivado en un mecanismo social en el que tiene que haber gerentes, llámese gobernantes, llámese sacerdotes, alguien que nos gobierne, alguien que nos oriente, alguien que sea mamá y papá a la vez y nos proteja porque somos unos entes débiles y pequeñitos que no podemos ser telépatas, no podemos viajar en el tiempo. ¿Y yo de dónde vengo? ¿Que soy un loco zafado dentro de este sistema? ¿Y por qué lo sé? Porque me lo pregunté. Y cuando me lo pregunté, me lo respondí. ¿Estás loco, Julio? Claro que estoy loco. Nos dicen que tenemos que estar cuerdos, que nos den cuerda. Si nos quitan la cuerda, quedamos ahí como el muñequito parado. No, la cordura es una barbaridad, es una mentira enorme. Mi lema es, y lo creé yo, la locura, todo locura. Y yo me he sanado física y espiritualmente a través de la locura. Quiero seguir siendo loco. No quiero ser un enfermo que le den pastillas, porque cuando el loco descubre quién es, el sistema lo encierra y le entra a meter pildoritas y le entra a meter tratamientos y le entra a hacer ver de que está equivocado. Pero yo veo gente, yo hablo con gente. Bueno, venga, abuelo, siéntese y tome esto. Y en realidad el abuelo está viendo, está hablando con gente. Hay seres que se han acercado a él luminosamente y él lo quiere compartir de la alegría. Entonces está loco. Bueno, no pierdan el tiempo. Cambien de canal. Yo estoy loco, pero feliz. Feliz de ser yo mismo, feliz de conocerme, feliz de conocerlos, aunque a la gran mayoría jamás la voy a ver en persona. Pero tengo la enorme gracia, y en eso sí me siento bendecido, de que por lo menos pueden escuchar mis palabras a través de mi propia locura y entenderse como algo posible, no un imposible. Yo, mi lema, otro de mi lema es lo posible ya lo hice, lo imposible lo estoy haciendo. Y no pienso dejar de estar ocupado, no preocupado. Sí, y dijiste algo que, yo todo lo que dijiste estuvo muy profundo, pero cuando mencionaste lo de los viajes astrales, fíjate que quisiera tocar ese tema de que siento que es muy importante nuestras experiencias, como dices tú. Todo lo que tú vives en tu sueño, todo lo que tú has vivido, todo esto que estoy seguro que no lo tendrías de otra manera, esta descubrimiento de tu historia. Y en mi ocasión, a mí en lo particular, cuando yo estaba muy joven, bueno, era un niño, yo tenía viajes, yo pienso igual que tú, no eran astrales, eran viajes, o sea, o sea, mi espíritu salía del cuerpo, porque el viaje astral se siente que es ahí una conexión, porque dicen, si sale el cuerpo mueres, no estoy de acuerdo. Yo sentía que salía, y en ese tiempo vivía en la Ciudad de México, yo veía la ciudad como salía, y luego estaba en el espacio, y ahí había unos seres estilo avianos, que ahorita estoy prácticamente seguro que son avianos azules, que ellos me llevaban y había una telepatía entre nosotros. Yo no les entendía muy bien, pero yo sentía una benevolencia, como que ellos me tenían un cierto cariño y me estaban enseñando algo. E íbamos a muchos lugares, vi unas cosas magníficas y se veía como en, no alta definición, sino es de ahora 8K o etcétera, o sea, era una cosa increíble. Entonces, luego cuando ya platico esta historia años después y me tocó recientemente con un invitado hace como un año, que me dijo, no, lo que tú tuviste fue un viaje astral o viajes astrales y son proyecciones mentales. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo, porque yo le digo, pues si tú no estuviste adentro de mí, ¿cómo ¿Cómo puedes lo tú sabes? saber qué experiencia tuve? Claro. Y entonces nunca dejemos de valorar y darle importancia a nuestras experiencias, a lo que nosotros vivimos. Yo estoy contigo, yo también soy un loco y lo he dicho muchas veces en mis episodios. Gracias por escuchar a este loco en internet que dice sus locuras, porque a cuestión de lo que ahorita se considera normal, pues el decir que he conocido otras galaxias y todo, vía, y que aparte esto fue vía una experiencia en el sueño, pero vía memorias, pues también he descubierto otras cosas que para los estándares de aquí es, no, pues esto es imposible, ¿no? Entonces,
Siento que o el considerarte un loco o el etiquetarte como un loco es un poquito un mecanismo de defensa también del sistema, como dices tú, porque te hacen anómalo y así te desacreditan para que nadie te escuche. Y otro es a los que dentro de ellos saben que hay algo más, un poquito los protege la burla, el reírse, decir, no, pues es que esto, para exactamente no explorar ese territorio. Siento yo que es un mecanismo de protección también, el decir, pues esta persona está loca, ¿no? ¿Y por qué no te das la oportunidad de descubrir tu propia locura para que tal vez nos entendamos? No sé qué opinas de eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros nos falta, para terminar de ser un ser humano completo, nos falta asumir nuestra inconsciencia en conciencia, o sea, transmutarla. Abrir esos archivos, están, son los archivos de la sabiduría universal, insisto. Nosotros tenemos todos los idiomas, todos. El niño nace con todos los idiomas en su cabecita. El idioma que escucha, que es el de los padres, lo copia, lo retiene, lo transmuta, lo interpreta y lo reemite. Entonces, nosotros no le enseñamos a hablar a nuestros hijos. Ellos aprenden recordando. Así como aprenden recordando en la escuela, si la escuela les pusiera un prurito de intencionalidad personal y decir, no, 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 usted no tiene que leer esto que yo le estoy dando. Usted tiene que leer aquello que le interese. ¿Qué es lo que le interesa, Alex? ¿Qué es aquello que lo motiva? Y Alex va a decir, me encanta la música, me encantaría tocar el piano, me encantaría tocar la guitarra, creo que con la música me puedo expresar, me encanta, estoy todo el tiempo escuchando música. Bueno, listo, vamos a intentar que su récord nazca, porque hay algo en usted que le está diciendo, la música es su norte, es su guía, es aquello por lo cual va a navegar en aguas tranquilas. Y esa criatura, ese ser pequeño, que no es pequeño, es más intencionalidad anímica, es más alma que cuerpo. Después, el alma se rellena con un cuerpo cuando crecemos y nos transformamos en esta cosa horrible que soy yo en este momento. Pero cuando uno es un bebé, wow. A ver, yo siempre digo este ejemplo. Yo voy a poner en mi mano dos bebés, una en cada una. Y te voy a preguntar, ¿cuál es el asesino de gente que va a salir a la calle a matar y cuál es el médico que va a salvar vidas? No vas a poder darte cuenta nunca. Es la condición social, es el entorno donde esa criatura se ha desarrollado y ha permitido a su alter yo, al cual siempre se lo limita, cállese, se va fuera con amonestaciones, fuera de mi vista, cállate la boca, yo soy tu padre, no me contestes. Y si a eso se le agrega un castigo corporal, bueno, ya estamos en problemas. La famosa teoría de la chancleta, ¿no? ¿Quién no aprendió con esta? Y claro, sí, mamá nos daba un chancletazo, papá nos daba un chancletazo, todo desde el amor, ¿viste? Es como ese Dios que crea diluvios y mata gente desde el amor. Voy a limpiar a toda la humanidad, son todos mis hijos, pero yo los mato. Alegría por el Dios del amor. Entonces, tanta tontería, tanta mentira tenemos a nuestro alrededor que nos tiene obturados. Estamos como una pileta llena de agua, pero con el tapón puesto. Y era agua calentita, sí, pero ya se enfrió el agua, papi, te estás congelando. Y abrí el tapón y volví a abrir de nuevo el grifo porque trata que no quemarte, regulá, y no hace falta que llenes, para eso existe la ducha, existe una momentaneidad en la cual nosotros interpretamos desde el autocriterio aquello que consideramos lo mejor para nosotros. No, nos dicen qué es lo mejor para nosotros y terminamos en una carrera universitaria. A ver, ¿a quién llega primero? Cuidado, esto es una carrera. Estamos compitiendo. Claro, si la vida es competencia. No, no, la vida es compartencia, la vida es compartir. La pareja, el amor, todo eso es compartir, no competir. No tenemos que ser mejor que el otro. De última, seamos mejor que nosotros mismos. Creemos una mejoría en nosotros. Y cuando creamos la mejoría, estamos mejor, estamos sanos y no creemos en la enfermedad, por lo tanto vivimos sanos. Corte de manga los laboratorios y la farmacia. Corte de manga a todos esos tíos que están haciendo miles y miles y miles y miles y miles de millones, creando enfermedades en la gente por mero miedo. Llega el bichito tal y ese nos va a matar a todos, entonces métanse dentro de y tápense con esto, preparen la artillería de no sé qué y muéranse de hambre, muéranse de miedo, porque básicamente nos ponen miedo. Estamos en un sistema que ya nos dimos cuenta, por más que estos sigan insistiendo, habemos unos cuantos locos que ya nos dimos cuenta, y somos muchos, ¿eh?
Tú eres uno, yo soy otro, y detrás y delante nuestro hay infinidad de varones, de mujeres maravillosos que están haciendo un trabajo extraordinario de ayudar no a despertar, porque despiertos estamos. Lo que pasa es que estamos incomprensibles de nosotros mismos, no tenemos herramientas de comprensión. Nos comparamos con, cuando en realidad tenemos que buscar la real comparación en nosotros mismos. La interpretación está en nosotros, no en lo que nos pone el sistema. Porque el poder del sistema es que nosotros seamos la oveja y ellos sean los pastores. Por favor. Si no se dieron cuenta de eso, bueno, listo, no es el momento. Ahora el planeta trasciende, o la esfereta, como yo le llamo. Ahora trasciende, cambia de frecuencia. Aumentó la frecuencia Schumann, aumentó todo lo que es bioeléctrico en el planeta, o la esfereta. Bueno, ¿qué hacemos? Los portales están abiertos, las capacidades están totalmente al alcance de la mano y nosotros seguimos viendo cuánto es el precio del dólar al fin del día. ¿Y de qué manera podemos llegar al puesto ese antes que el otro que viene cabalgando y tratando de convencer al jefe? Entonces le voy a poner la pata encima y todos los días de casa al trabajo y del trabajo a casa, como decía el general Perón hace muchos años, ¿no es cierto? ¿Qué somos? ¿Qué somos? No somos inteligencia natural y nos quieren vender la inteligencia artificial. Y nosotros somos la inteligencia natural, la que depende de la naturaleza. Pero estamos viviendo rodeados de cemento, de plástico, de ruidos, de mecanismos que nos quitan la telepatía, del teléfono, esta maravilla, que es una joya de la tecnología. Pero yo, ¿para qué quiero comunicarme contigo telepáticamente? ¿Para qué quiero hacer una transmisión holográfica y en lugar de tener un televisor, en este momento crear una imagen para que todos ustedes estén viendo lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo? Si yo lo puedo hacer eso, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque el día que yo descubra que mis poderes pueden ser viables, los tengo montados en mi cabeza y me llevan con el chaleco. Y es más, no sé si llego al lugar donde me van a encerrar, porque soy un peligro para la humanidad, como el tipo que hizo un auto a agua en el año 1920. Y andaba con agua, y poca agua encima, casi no gastaba. Y entonces, o nos decidimos a vivir, o sea, a avivarnos, avivemos no les permitamos, no nos enfrentemos, jamás. El flaco, como yo le digo cariñosamente, aunque tiene un físico que la verdad es envidiable, no creo que haya un atleta acá en este mundo que tenga el físico de mi querido hermano. Él es una construcción absoluta. Él siempre planteó la idea de que cada uno de nosotros es absolutamente fuente de poder, pero para poder hay que querer. Querer es poder. Y el objeto de nuestra vida somos nosotros. Es esto. Este es nuestro objeto, es nuestra forma. Resonamos, tenemos frecuencias de diferente índole, le damos prioridad a algunas con respecto a otras y viceversa. Pero somos nuestra propia construcción, instinto, desde la panza de la mamá hasta el último día que decimos, bueno, me voy de acá, me llevo mi energía, gracias cuerpito, besito enorme, que te cremen, que te pudras, que lo que quieras, no hay problema, dale de comer a los microbios, no hay problema. El día que comprendamos que la vida es un continuum, que nunca para, que nosotros la debemos aprovechar en cada una de las instancias y ponerle todo de nosotros, y en el crecer del nosotros descubrimos el yo, y cuando descubrimos el yo nos ubicamos en el rompecabezas. Si soy cóncavo o soy convexo, pero coincido. Porque si soy los dos convexos o los dos cóncavos, no. Tengo que buscar mi complemento. Y ahí aparece el amor, la pareja, pareja de paralelo. No superpuesto, porque si yo superpongo las vías, descarrilo. Enseñanzas muy tontas, muy sencillas, muy humanas las que yo planteo. No estoy planteando la sabiduría ancestral egipcia, no. No me quiero ni tanto para atrás ni tanto para adelante. Pero solamente en el autodescubrimiento, cada uno de nosotros se hará fuerte en sí mismo y ayudará al próximo. Porque así como yo me amo, amo al que tengo cerca, que es el único que puedo modificar. Yo no puedo convencer a los que están en guerra en este momento allá en el hemisferio norte que sigan matando inocentes. No tengo ese poder. Sí el querer. ¿Y cómo lo hago? No sé. No sé, tal vez una semillita que sembré hoy es una secuoya dentro de 2000 años. No sé. Tampoco me interesa. Lo que sí me interesa es que la semilla no se pierda. Y la semilla está acá. Es la que nos permite la vida continua, la que nos permite el absoluto creer en nosotros mismos y el crear. Yo creo en lo mismo. Siempre lo digo y lo vuelvo a repetir de nuevo enfermizamente. Pero básicamente, el día que logramos eso, el día que tu sueño, el que vos manejás, que lo transformes en astral, dimensional o Juan Pérez, no me importa el nombre que le pongas. Lo que es importante es que seas consciente de que tenés una capacidad por encima de la capacidad normal, la que te dice la norma, que yo no me puedo tirar por el balcón y salir volando y todo el vecindario me va a estar grabando con los celulares y mañana salgo en todos los titulares de los canales argentinos. Un loco melenudo con el pelo blanco se pasó volando por encima del casino de Mar del Plata. ¡Wow!
¿Sabes qué famoso que me hago? ¿Para qué? ¿Para ser el único que puede volar? Si yo sé que todos podemos volar. Entonces arranquemos de cero. Si queremos practicar una enseñanza amorosa desde la autocreación en el otro, no la creación por mi palabra, sino por el efecto que produce mi palabra. A partir de ahí, pues vamos a hacer mucho lo que estemos volando y vamos a ver quién nos baja de un gomerazo. Y Julio, dijiste algo muy importante, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que no mucha gente lo está. Es que en este momento la frecuencia no solo de la humanidad, sino el planeta está muy alta. Y cuando comento eso me dicen, bueno, ¿y por qué las guerras? ¿Por qué la gente se ha vuelto tan egoísta? Y les digo, porque se están polarizando, esa es mi opinión. Hay una polarización ahorita que esta energía que está cambiando se siente. Y si yo no la entiendo, pues es una naturaleza rechazar esto, ¿no? Si no voy a mí a descubrir qué es lo que está sucediendo. Porque siento que algo que mencionaste muy importante, sí, estamos despiertos, pero la única persona que realmente puedes cambiar en este mundo eres a ti mismo. Sí puedes influenciar, sí puedes ser una fuente de influencia a otros, pero al final ese descubrimiento se da hacia adentro, no se da del exterior. Entonces, para mí, no queda duda, la solución a la humanidad es que todos cambiemos. Y pues lo único que puedo hacer es hacer, como dices tú, mi pequeño granito es tener la intención. Yo tampoco tengo control de las guerras, que se están muriendo niños y olvidemos de las guerras, se mueren 10.000 niños en África todos los días de hambre. No puedo hacer Bueno, nada, realmente, digo, ya he hecho paz con eso. No puedo irme a África y yo tampoco ser el martirizarme y yo voy a dar la vida. No, eso también es convertirte en un mártir, ¿verdad? Y es un poquito flagelarte y victimizarte. Pero lo que sí puedo hacer es tener la intención y cambiar yo. Y decir mis loqueras, como dices tú. Hablar, a este loco hablar, platicar mis historias, intentando que alguien dentro de ellos diga, oiga, pues sabes que hoy quiero cambiar y hoy me quiero descubrir. Y como dices tú, siento que hay muchas maneras. Una, la del espejo, es muy buena. Yo lo he dicho muchas veces, un poquito diferente, que digo, no eres lo que ves en el espejo. O sea, porque hay algo diferente, ¿verdad? Porque digo, gente que se ve y luego que si tiene sobrepeso, que si tiene una cierta edad, que si tiene cierta situación, que si la norma dice, como es tú, la norma dice que no es muy guapo, no guapa, guapa, guapo, no, que sí, etcétera. Les digo, es que no eres eso. Es que no eres eso. Esto es el avatar, esto es la experiencia. Eres otra cosa dentro de ti, muy importante. Y el descubrir, siento yo, nuestra propia historia, que todas son increíbles, ¿verdad? Todas son increíbles como la tuya. Eh, Siento que lo que nos va a llevar a potenciar y que al final este sistema que el juego es tenernos engañados, que somos chiquitos cuando somos grandes, que nos quieren seguir haciendo sentir chiquitos, haciendo sentir que los necesitamos cuando no los necesitamos. Ellos nos necesitan a nosotros, es diferente, el intercambio es así. Nosotros no lo necesitamos a ellos y que esto salga y se descubra, que tiene que salir de cada uno de nosotros, pues de alguna manera siento que es la única solución, pero sí siento yo eso que dices tú, estamos en un momento muy hermoso del planeta, que si va a tomar 100 años, 1000 años, eso no lo sé, pero, pero de que esto va a cambiar, esto va a cambiar. Va a haber otra realidad aquí en la Tierra y si no tienes problema, porque más o menos llevamos ya una hora, te quería hacer la pregunta, tú hablas mucho del trueque. Estoy de acuerdo que es mejor de lo que tenemos, pero ¿crees que en un sistema de real abundancia, en que todo sea como el aire, que es lo único que para mí es abundante en la Tierra, el aire? No hay una factura del aire, no hay alguien que tenga escasez de aire. Bueno, a excepción que estés en una mina, un submarino, pero en situaciones normales, hasta un niño en África tiene aire. Para mí, yo veo un mundo en que todo sea así para todos, en que tienes hambre, puedas comer. Necesitas techo, lo tengas. Porque siento que el trueque es una mejora, pero para mí el fin último es que se pierda el concepto del valor. O sea, que las cosas que hagamos salgan del corazón. Y entonces digas, yo voy a hacer casas, sistemas, tecnología,
pero no me compete en lo más mínimo si voy a recibir algo a cambio o no, porque sé que lo voy a recibir. Poquito como la idea del comunismo, pero que siento que es una transcriversión de lo que estoy diciendo. Pero como el comunismo, tú trabajas y el sistema se encargará de ti. Pienso eso, pero en un sistema benévolo, natural, orgánico, universal, porque estoy convencido que civilizaciones más avanzadas que nosotros así operan. Operan bajo el concepto de que yo voy a dar todo lo que esté dentro de mí y la verdad es que ya no me voy a tener que preocupar para pagar la luz, el agua, el coche, lo que sea. No sé qué opinas de eso. Es un trueque. La vida es un trueque. La palabra la podemos interpretar de diferentes ángulos. Desde lo neoeconómico, yo he escrito ya un ensayo hace mucho tiempo sobre neoeconomía y sobre ecosofía, que es la nueva forma como yo observo la economía. Es una mezcla de ecología y filosofía. Tiene sus principios, son principios abiertos. El libro está, lo puedo ofrecer, es gratuito, no hay ningún problema. Mando el link, está en electrónica, así que no hay ningún drama. Si gusta, lo pongo en el video, ¿eh? Si Sí, me sí, lo sí, te pasas, lo voy con a mucho reenviar. gusto. Te lo voy a Gracias. reenviar y te agradezco la opción porque no me pertenece. Como la sabiduría que tengo no me pertenece. Es el producto de haber intercambiado, de haber hecho trueque. Yo el trueque técnicamente lo denomino intercambio compensado multirrecíproco. Hay un intercambio, es compensado porque las dos partes ganan, por lo tanto se compensan, llegan a un equilibrio. No, no es el dinero. Acá el problema es el dinero. Y el dinero creado por el sistema bancario y por los señores, los popes de las corporaciones, que son los que en este momento son multimillonarios y lo van a seguir siendo siempre mientras nosotros, las ovejitas esclavas, les sigamos alimentando la granja. Eso va por ahí. Para poder salir de ese sistema tenemos que crear un subsistema, que es el sistema de trueque que inventamos aquí en Argentina, los famosos clubes de trueque, de los cuales yo fui parte de toda esa parte inicial y fui generador y promotor a nivel nacional y a nivel mundial y lo sigo siendo. Actualmente estamos creando Aldea Global, que es la aldea donde va a suceder lo que estás diciendo. Es la culminación del proyecto de la Red Global de Trueque Solidaria, en la cual no vas a pagar ni gas, ni luz, ni agua, ni nada, porque todo el sistema funciona como una comunidad a través de viviendas como domos geodésicos. Para quien quiera intervenir y observar, la página es nuevomundolibre.com. Así de simple. Nuevo Mundo Libre, todo junto. Mira qué palabras. Nuevo Ujú. Mundo Libre, porque Punto estás com. Como quiera, pretendiendo. lo pongo en la descripción. Todo eso lo Exactamente, pongo. exactamente, punto com. Y te insisto en agradecerte porque realmente el que entre ahí va a tener toda la información. Ahora, ¿cómo funciona? Y tenemos que transmutar. Porque no podemos pasar de un sistema de absoluta monetización a un sistema de absoluta gratuidad. Lo intentamos, pero nos vinieron a la yugular, no nos permitían. El sistema no permite que haya gratuidad, porque es la pérdida de su hegemonía de poder. El sistema es poderoso con una moneda única, porque si en Argentina la moneda es el peso moneda nacional, ¿qué miércoles hace el dólar acá? Entonces, alguien nos está mintiendo. ¿Por qué nuestra economía tiene que basarse en una moneda extranjera de un país imperialista que lo único que crea es violencia y guerras en toda la humanidad? Y lo ha hecho por tiempo largo, ¿eh? Porque no es la palabra de los fundadores. Quienes hemos leído a los fundadores de lo que hoy es Estados Unidos, nos encontramos que no tiene absolutamente nada que ver la palabra de estos verdaderos criteriosos filósofos. Hacían filosofía de la vida, de la libertad. Estos ñatos que están hoy día gobernando y se están peleando ahí con la pelipita puesta y a los gritos, ya nos damos cuenta a dónde van, qué es lo que obtienen, a qué es lo que pretenden. Y nosotros salimos como las ovejitas atrás de ellos, como sigamos al líder. No. Entonces, el trueque es el intercambio. Es trocar ideas, es trocar formas, es trocar abrazos. Yo te doy un abrazo, vos me das otro, quedamos compensados los dos en un abrazo. Utilizamos por primera vez en Argentina lo que se llamó moneda complementaria, los famosos créditos, los arbolitos, que nos permitían a través de su intercambio, cuando una persona no requería lo que el otro ofrecía, se la compraba a través de una propia moneda, moneda que se oxidaba y al final desaparecía. Un movimiento revolucionario. En este momento hay más de 15.000 modelos en todo el mundo, llamados el modelo argentino, porque nos copian a nosotros y nosotros los asesoramos. El sistema de monedas complementarias ha crecido, pero tremendamente. El punto es que no lo decimos boca para afuera, porque en el año 2001, 2002 nos voltearon. Estuvimos amenazados de muerte. Yo tuve que escapar de mi familia viviendo en una motorhome por años
para que no pudiera ocurrir nada en mi familia. Lo mío era una película de ciencia ficción mezclada con una policial tipo película negra. Y yo la viví en mi propia carne, en mi propio hueso. Así que a mí nadie me la cuenta. Yo sé que hay un sistema ahí arriba con un montón de muchachos que se ponen nerviosos cada vez que aparecemos nosotros y decimos, la libertad económica es la única que nos salva. El hombre será verdaderamente libre cuando sea económicamente libre y no dependa de una monedita a fin de mes o un sueldo de miseria o pasajes que valen fortunas y que te aumentan todo menos los sueldos. ¿Qué clase de degenerado mantiene un sistema en el que te aumenta todo pero no te da las capacidades para poder pagarlo? ¿De qué te están tomando? Y la gente sigue ahí, y sí, bueno, ya va a cambiar, ya vendrán tiempos mejores. No, ahí nos tenemos que dar cuenta de cómo nos han lavado y de qué manera nos han quitado el espíritu. Somos en este momento una mente al servicio de, y un cuerpo al servicio de, y espiritualmente nada, cero coma nada, no tenemos idea propia, no tenemos reacción. Yo no digo de reaccionar violentamente, ni mucho menos, es más, yo les hago pito catalán, corte de manga, sigan ustedes, vamos a hacer otro sistema. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No enfrentarnos. No, 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 dejaros que. Ahora, si yo no utilizo más, ¿por qué nos voltearon a nosotros como Club de Trueque en el año 2002? Porque la gente ya no usaba el peso moneda nacional y no quería los dólares. Llegaban a fin de mes, llenaban los freezer, hacían viajes, pagaban combustible, pagaban servicios, todo con la moneda complementaria, creada por cada uno, con responsabilidad propia. No por un banco, que cuando vamos a un banco ahora, acompañame o yo te acompaño, y saquemos un crédito, a ver qué pasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos van a sacar a patada, porque yo ya tengo 71 años, a mí no me van a dar 30 años para pagar un departamento. Que quedo pegado por 30 años y que pagué 3 veces. Porque la tasa de interés positivo ya sabemos que es el veneno del dinero. Y encima la escasez. Si tenés poco, te tengo dominado. Si te dejo ganar todo lo que necesitas, no me vas a dar bolilla a mí. Y yo que soy un inútil llamado político, te voy a tener colgado de mi rienda todo el tiempo que yo quiera, porque te mantengo en un mecanismo de escasez. Ay, Julio, estás hablando de política, sonás a comunista. No, 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 yo sueno a crístico. Cristo fue el primer comunista de la historia, el que dijo, somos todos comunes, somos todos como uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el tipo lo dijo. Y estos mismos ultra del otro lado salen defendiendo a Jesús, van a la iglesia y todo lo demás, y están defendiendo al padre del comunismo. El comunismo político es otra cosa. Es otra Puede ser cosa. tanto o más peor que el comunismo de Así derecha. es. Y creo que el problema, lo acabas de decir, es la palabra político, que tiene Bueno, políticos. bueno, O sea, que ahí si ya no no, hablemos. Por que favor, te si- pido no me hagas hablar porque nos van a censurar el programa. No, no, no. sí, sí, pero sí, tienes toda la razón. Yo creo que el mensaje que quería transmitir era eso, o sea, un trueque, obviamente, basado en esa idea de comunidad, un poquito como, sabes que lo he intentado explicar, Julio, como cuando vas a un evento familiar allá en el campo, por decir algo, te vas a una finca o algo y tienes un evento y uno lleva carne y uno lleva otra cosa y uno lleva la bebida y uno prepara la carne y uno arregla el lugar y uno, como que llega un punto en que ya no es, digo, obviamente el que no hace nada, a veces el grupo lo resalta, ¿no? Dice, oye, pues tú haz algo, ¿no? También no estés ahí nada más esperando a que todos hagamos todo, pero como que se da de una manera tan orgánica y tan bonita. Y fíjate también, no se ocupa una policía, por ejemplo. Cuando tienes esos grupos y yo lo veo también en muy pequeños pueblos, en todas las partes del mundo que he visitado, no se necesita la policía. La gente se conoce, confía, Tranquilamente. y quién siquiera le cruzara por su mente atentar o robar a su prójimo en un pueblito de 100 200 personas. Siempre el elemento llega de afuera. Cuando pasa algún oportunista, una cosa así, y ve y dice, mira, aquí hay oportunidad, y es cuando llega el elemento del crimen, del robo, lo que requiere la policía. Yo tal vez sea muy ingenuo o tal vez soy demasiado optimista, pero yo pienso que la humanidad puede llegar a eso. Y viviendo, entender nuestra responsabilidad con la naturaleza, porque no todo es el ser humano. Digo, a mí me tocó cuando, por ejemplo, empezó lo de las abejas, que una vez una persona, la verdad, me decepcionó mucho, que me dijo, no te preocupes, ¿cuál es tu problema? Dice, ¿cuál es tu preocupación? Van a inventar un sistema para polinizar los sembradíos, etcétera, sin abejas. No nos vamos a morir de hambre, te lo aseguro. Le dije, ok, y todas las demás especies que dependen, las abejas mismas y todas las demás especies de plantas, de animales que dependen de este sistema de transporte de las abejas, que se vayan al carajo. Porque pienso que el problema es, yo este mundo, así como está, dime, sí, sí, claro, claro. La marmaja le decimos en México, no sé cómo se diga en Argentina el nombre coloquial. La Eh, guita. la guita, sí lo he escuchado en películas, guita, guita.
jugadores de fútbol he escuchado que dicen la guita, la guita, la guita. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema y lo tenemos perfectamente reconocido. ¿Qué estamos esperando? Y tristemente, al no ser poderosos desde lo personal, esperamos que se arme el grupo para no ser los primeros, para no ir delante como mascarón de proa. Y el miedo nos indica que no lo podemos hacer solo, lo cual es una tremenda mentira. Todo gran camino comienza con un paso, dicen los chinos. Y yo creo que los chinos tienen algo de sabiduría. Tal vez me equivoque, pero creo no equivocarme. Son una civilización en sí mismos y una raza supradimensional muy superior en muchísimos aspectos. Discutible, sí, criticable también, como lo somos nosotros, pero ahí no está el problema. El problema sigue estando en nosotros, en que no fundamentamos nuestra existencia en una vida de autocontrol, de autogestión y de autocrecimiento. No lo estamos haciendo. Entonces nos dejamos llevar por la marea. Estamos ahí corriendo por el río mientras el torrente nos lleva a la catarata. Algunos nos avivamos, empezamos a nadar en contra, de golpe se nos venían todos encima. Correte, barbudo, correte, melenudo, salí de mi camino. Pero miren que está la catarata, sí, sí, la catarata, correte, correte, correte. Y bueno, ¿qué es lo que te quedó? O te hacías bolsa contra las pruebas de todos los que venían ahí diciendo, este es el camino, mira qué bien que voy. Ni siquiera tengo que remar, ¿viste? ¿Qué hicimos? Salimos a la orilla. Y nos quedamos ahí como testigos mudos de todo lo que estaba sucediendo y tuvimos que inventar algo. Y ahí inventamos el sistema de intercambio compensado, único en el mundo. Creamos las criptomonedas, desarrollamos el blockchain. Son todas cuestiones argentinas que derivaron de programas de fidelización hechos aquí en Argentina. Tarjeta TI, tarjeta electrónica de intercambio, un infinito, etcétera. Que la gente no tiene por qué conocerlo, porque no se ocupa de eso. Porque está todo publicado, está todo escrito, está en Internet. Pongan Club de Trueque y se van a cansar de leer ideas, soluciones, personas, momentos, situaciones. Un progreso extraordinario. Eso es de modé, eso ya está viejo. Hasta tú mismo al principio interpretaste la palabra trueque, y no creo que pienses así, yo te entendí la intención, no estás ofendiendo lo que hicimos, Ujú. pero es natural que consideres al trueque una situación como que ya está desplazada de lo que hoy sería nuestra realidad. El problema es que comprar y vender con un billete de dólar o de peso es hacer un trueque. Yo estoy cambiando mi trabajo por eso que estoy adquiriendo. ¿Por qué? Porque para mi trabajo me dieron un papelito y ese papelito yo lo entrego y me llevo el zapato, me llevo la camisa, me llevo el auto o lo que fuera. O pago el pasaje de un ómnibus. Ahora, ¿quién me da ese papelito? El Dios señor gobierno, el Dios señor banco, el Dios señor creador del dinero, que ellos no necesitan que nadie les diga, che, pará un poco la mano, hermano, pará con la maquinita. Ahora están todos preocupados, la inflación cero, el déficit cero. Es imposible. No entendieron que un Estado tiene que dar pérdidas, porque no son pérdidas. Cada vez que el Estado pierde dinero, hay gente que gana vida, que ese dinero en sí se utiliza para reconstruir vidas. A ellos les interesa que les cierre el Excel. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Pues yo no tuviera al presidente en este momento delante mío, seguramente tendríamos una linda discusión, que de hecho no pudimos tener porque nos presentamos como somos la transición, un movimiento político el año pasado para las elecciones, y pusieron dinero para que nosotros no pudiéramos llegar. Yo iba como vicepresidente y Pablo Gómez iba como presidente. Los dos referentes de los sistemas de intercambio y de filosofías profundas, incluso a nivel mundial. Él es un maestro en filosofía, en un montón de cuestiones. Veníamos con la idea de decir, chicos, paren el banco, ¿eh? Paren el banco. El banco está manejando el Estado. ¿Desde cuándo? Le tenés que firmar papelitos a señores que te dicen, te voy a dar tanto dinero. ¿Qué fondo monetario ni que en las pelotitas de Mahoma, con todo respeto? Si nosotros tenemos creación de moneda propia, tenemos un mercado interno propio y somos uno de los países más ricos del mundo, con la gente más maravillosa que se pueda entender, porque hay que ser argentino para pasar por todo lo que estamos pasando y no salir a romper todo. Hay que tener un espíritu de paz. Y encima tenemos hasta un papa, que yo lo aprecio, no coincido en su doctrina, pero si tengo que poner el pecho para que me maten a mí antes que a él, lo hago. Porque el tipo está intentando desde adentro hacer cambios. Insisto, no es santo de mi devoción, ni mucho menos, pero lo respeto y lo quiero. Porque lo entiendo como un humano que está pensando, a pesar de su edad, que tendría que estar de modé o denigrado en su propia estado. No, el tipo sigue peleándola y tiene una horda alrededor que no son otro que el Sanedrín. Entonces uno ve todo eso y cuando descubrís todo eso y te encontrás en la soledad de la indiscreción, porque no seas indiscreto, tenés cuidado, o no te vayas de palabra, no, ya a esta altura, ¿sabés qué? Si yo sé que la muerte es una trascendencia, que si me limpian hoy o mañana pasado aparezco de nuevo y se van a pegar un julepe de aquello,
porque sé cómo volver incluso en mi propio cuerpo. Entonces, hay situaciones en las que uno dice, ¿qué dice este tipo? Estoy diciendo todo lo que ustedes son probablemente posibles de hacer, pero no lo están haciendo, o por desconocimiento, o por involuntad, simple ignorancia. Y no es malo ser ignorante, lo que es malo es ser estúpido, porque el estúpido sabe que es ignorante y sigue manteniendo la ignorancia. En cambio, el ignorante cuando tiene sed de conocimiento o sabiduría, saquemos la palabra, mirá cómo cambian las cosas, mirá cómo crece. Y ahí deja de ser ignorante y deja de ser definitivamente estúpido. Pero este es un mundo en el que nos meten estupefacientes. ¿Qué es un estupefaciente? La palabra te lo dice, estupe de estúpido, faciente de hacer. Hacer estúpido. Y vamos a los boliches estos que te venden la Tienes gaseosa y te venden la toda la hamburguesita. razón. Tienes toda la razón. Sí, no lo había visto de esa manera. La primera vez que escucho eso, por cierto, estupefacientes, hacer estúpidos, sí. Estupefaciente, la palabra te lo dice, hacedor de estúpido. Y están todos ahí corriendo y loco, está todo bien, ¿sabes qué, güey? Yo me tomo una cervecita, sí, pero papá, hay cerveza sin alcohol, ¿podés tomarla? No. ¿Y cómo me evado del mundo? ¿Cómo salgo de este mundo? ¿Cómo me transformo en un ser servible para mí? Porque mientras estoy consciente soy un inservible para mí y para todo lo demás. Y encima me lo dicen, sos un inútil, sos un inservible, no vas a tener trabajo. Yo dije muchas veces, yo soy músico. Cuando era pibe, ¿qué sos? Soy músico, tengo una banda. Ah, qué bueno. ¿Y de qué trabajas? De músico. ¿Y ganás plata? No, no. Gano energía positiva. Esa que me da la fuerza para salir a vender diario a las 3 de la madrugada. Y sí, vendo diario. Pero esa guitarra que tengo ahí me la compré vendiendo diario, ¿sabías? Ah, bueno, chao, chao. Seguí con la tuya. Te Es triste, entiendo. pero es así. Es el momento de que nos peguemos la nariz contra el vidrio porque ya no es una pared, ya es transparente. Ahora es un vidrio. Llámalo blindex o como lo quieras llamar. Hoy el ñato, en la ñata contra el vidrio, como dice el tango. No sigamos mirando el mundo de la realidad que nos compete como seres absolutos, vivos y libres. No necesitamos que nos digan que la libertad es esto o es aquello. Porque la libertad es lo que yo estoy ejecutando en este momento, mal que le pese a quien le pese, y lamento ofender si ofendo. Pero tengo la libertad de decirlo. Y ustedes tienen la libertad de no escucharlo si quieren. Corten este video y se van todo al cuerno y ya está, no hay problema, nadie se va a morir después de esto. Pero si estás viendo lo que hay del otro lado del vidrio, lo único que te queda es o buscas la puerta que habilite la entrada, porque no todo es ventana. Hay una puerta y está abierta en este momento, que son los portales dimensionales, que nos permiten ingresar en nuevas etapas de esto, de esta misma vibración tercera. No hace falta que nos vayamos a la cuarta, no hace falta que fallezcamos o trascendamos. Si entendemos eso y podemos entrar en ese camino, que hay millones, millones de páginas, de libros, de seres humanos que están diciendo lo mismo que estoy diciendo yo, e incluso más violentamente. Intento no ser violento, pero soy efusivo. Pido perdón. ¿Y qué esperamos? No, con el jueguito, papá, 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 limpiando gente, o mirando peliculita, o viendo qué le pasa a Pampita con el corrupto del marido. Y están todos los noticieros, son todos iguales, todos hablan de lo mismo. Noticia, empieza con no. Yo hablo de citicias. En mi vida hay citicias. Información positiva. Informar. Formar hacia adentro. De interior. Formar. De que haya una forma real y vívida de lo que yo puedo ser y de lo que yo puedo interpretar y de lo que yo puedo decir. Esto que está hablando es la experiencia de Julito. Esto es mi vida. Yo a esta altura de mi vida, con la edad que tengo, no voy a ser un hipócrita. No puedo ser un hipócrita. No puedo decir cosas bonitas para que me aplaudan y me digan qué lindo, qué inteligente que soy, viejito. No. Si me tienen que odiar, que me odien, como digo siempre. Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. El famoso refrán. Así es. No, no, Julio, yo no lo interpreto así. Es que entiendo que esto sea algo ya con tantos años y todo que te apasione mucho y digo, no que justifique a la humanidad, pero siento que estamos en esta carrera que tú mencionabas, ¿no? Estamos continuamente en esta carrera y también como una carrera, estás buscando también el tema de los placeres para compensar. Y así, bueno, como dices tú, si es trabajo, casa, casa, trabajo, y luego por ahí tienes una vacación o el fin de semana llega, y algunos trabajan 6 días a la semana, algunos 7 días a la semana, y por ahí tienes un descanso y por ahí te puedes dar un pequeño placer. No estoy diciendo que esté bien o mal, sino lo que estoy diciendo es que esa es un poquito la filosofía, ¿no? Yo creo que todo eso cambia con el descubrimiento propio y para mí lo más importante es entender que hemos sido muchas cosas
que vamos a hacer muchas cosas, que nos falta mucho y que este mundo así como está tiene muchos detalles de origen, ya los mencionamos en este video, o sea, todo el tema de lo que está sucediendo, todo este tema de esta escasez, todas las falta o sea, no coincido desde pequeño, discúlpame Julio, en esto sí soy muy apasionado, para mí no es algo que pueda yo entender, que en este mundo haya gente que se esté muriendo de hambre y gente que esté desperdiciando comida, gente que no tenga un techo y gente que tenga 100 casas, gente que no sé, que no tenga que ponerse de vestir y gente que tire ropa. O sea, no lo coincido. Para mí es una cuestión no natural, no orgánica, no universal. Y cuando fui a descubrir un poquito mi historia y digo, muchos han pasado por varias de las civilizaciones que se escuchan por ahí, ¿no? Y para mí es la paz, el futuro de la Tierra, el futuro de la humanidad, el futuro de todos los seres de este planeta hermoso, porque es hermoso, están destinados a experimentar eso, que ya no suceda eso, ¿verdad? Que si le quieren llamar comunismo, no es comunismo, porque es diferente que se dé de una manera orgánica, que vamos a hacer cosas inimaginables ahorita. Como dices tú, no solo volar, viajar, sino crear, resolver estos problemas de una manera que no podemos concebir ahorita. Y estoy seguro que tienen solución. Pero bueno, me tocará verlo. No, probablemente no. Nos tocará verlo. No, Probablemente no, no, no. no te lo permito. No. Que lo diga yo, que ya soy un viejito piola, ahí te lo puedo aceptar. No te lo permito. Lo vas a ver y yo también lo voy a ver. Bueno, era ¿Por un qué lo decir, voy era a un ver? decir. Porque soy uno de los que lo está creando y tú también lo estás creando, hermano. Lo vas a ver. El artista siempre, siempre, por el solo hecho de ser artista, es bendecido con la visualización de su obra terminada. Salvo cuando viene por encargo. Estás creando la obra de otro y estás al servicio de otro. Es muy raro que a veces la puedas ver, depende de la dimensión de la obra. Si a mí en este momento me dicen, tenés que construir una torre de 50 pisos y yo de construcción no sé nada, evidentemente voy a gastar mi vida y mi salud. Pero si se trata de hacer aquello que yo entiendo y por lo cual siento placer, me voy a permitir seguir vivo porque el día que yo me muera lo decido yo, no lo deciden por mí. Salvo cuando aparece la bomba y nos saca todo del contexto. Y todo lo que fueron a partir de ahí vuelven automáticamente a reiniciar el ciclo. Porque esa es la virtud del que muere en violencia no propia. Regresa de nuevo y recompone todo. Que tampoco la gente lo sabe. Claro que es triste ver la muerte. La muerte es ese niño sangrando en el medio de una ruina después de un bombardeo, en el que seres de gran corazón pero distinta bandera se están matando entre sí y guardados en un tremendo búnker con toda la seguridad del mundo. Manga de hipócritas HDP, porque no quiero decir malas palabras. Son eso. Entonces esa criatura, los que sabemos, entendemos que esa criatura vuelve automáticamente a la vida, incluido el mismo cuerpo, pero en otra instancia en la que no le va a ocurrir lo mismo, incluso con la misma familia, con una línea de vida diferente. Ese es el milagro de la eternidad, ese es el milagro del Dios, el Dios que llevamos en nosotros, nos permite hacer todo eso. Basta de estar con la estampita o detrás de la domadera con un tipo sangrando ahí, por favor. Ese no es Dios. Es lo que nosotros estamos creando y creyendo que nos dicen que no, ese ser está vivo en nosotros. ¿Qué estamos esperando para despertarlo? Yo lo logré cuando al principio hablábamos fuera de cámara y tú me comentabas lo que a mí me había sucedido en mi casa rodante allá por el año 2014, que tuve 3 horas de charla con este maravilloso ser. Ese fue el colofón de todo lo que yo había luchado en mi vida. Y estaba al borde del suicidio, de hecho con un arma siempre arriba de la mesa, pensando, me voy a volar la cabeza porque me quedé sin familia, sin ganas, sin deseos, sin nada. Perdí el amor de mi vida, perdí a mis hijos, perdí todo. No me queda nada, sí me quedaba algo. Ese ser que me dijo, pará, tranquilo, ¿eh? Que si te estás matando a vos, me estás matando a mí en vos. Y yo no te lo voy a permitir. Ahí es cuando el que realmente la religión la toma como algo propio, por eso está bueno ir a rezar, por eso está bueno arrodillarse, por eso está bueno rezar el Padre Nuestro, por eso está bueno recitar el Corán, por eso está bueno ser budista, por eso está bueno cualquier cosa que nos sirva para que a través de la palabra emitida, de la oración sincera, incluso con lágrimas en los ojos, el pedir perdón, el entendernos como seres falibles, eso está todo bárbaro, está genial.
Dios es el eje de la rueda de la bicicleta, todos los rayos vienen de diferente lugar, pero todos confluyen en el lugar eje. Y ese eje lo crean entre todos, porque si no le sacamos los rayos y el aro, la rueda de la bicicleta es un fierrito, que sirve para que se lo tires a algunos si sos un violento, no sirve para nada. Ahora, ponerle los rayos y ponerle el aro, que es el que después a través de la cámara y la goma te comunica con el piso y te permite rodar. Mirá cuánta sabiduría intrínseca existen en las pequeñas cosas que nos rodean. Entonces, ¿cómo voy a denigrar a un católico? ¿Cómo voy a denigrar a un musulmán? ¿Por qué me voy a pelear por una cuestión de que yo lo veo diferente, pero apunto al mismo lugar que vos? Cuando descubramos eso, que nos falta mucho, por suerte, porque si hay algo que te puedo decir y te anticipo con total desvergüenza y soberbia, después de esto digan lo que quieran de mí, yo ya lo vi, porque vengo del futuro. Y ya tengo mi recuerdo del futuro. Lo tengo activo. Porque si no, no podría limitar conocimientos que no puedo aplicar hoy día, porque sería romper la ley de orden universal y libre albedrío. Pero he hablado en mis programas, Tecnología 5D, por ejemplo, de la famosa pelotita esa que vuela y te permite viajar en el espacio-tiempo, y estuviste en el lugar del crimen y sabes quién asesinó a quién y lo podés ver en distintos planos. Eso hace que al existir ese pequeño aparatito, ya el crimen, entre comillas, en el futuro no existe, porque está todo regido por el amor. Nos está faltando el amor en acción en este momento. La solidaridad, el ver a alguien tirado en el piso y no seguir para adelante, sino arrodillarnos y decirnos, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué necesitas? Cargarlo a tu hombro y llevarlo a un hospital. Dale un vaso de agua. Algo, hace algo, comprometete, sé solidario, ama a tu prójimo. ¿Qué pasaría si fueras vos el que estás tirado ahí? Imagínate vos en él, porque somos lo mismo. Y que no recibís ayuda y sentís tu muerte y nadie se fija en vos porque no les interesa. Mirá cuánto hay que aprender. Todo eso, el flaco lo explicó, lo enseñó a los discípulos, le pegó a los muchachos en esa época de todos los costados, se le plantó en el medio del templo, le leyó la Torá y los trató de lo que tenían que ser, verdaderos abusadores. El tipo se hizo rabí para meterse ahí adentro y cantarle las cuatro frescas. Amo a ese tipo, amo esa esencia que la tengo en mí, está en ti, está en todo, aunque no seas católico ni cristiano ni nada. Es el amor. Nos vino a enseñar el amor en acción. ¿Qué miércoles estamos esperando para hacerlo? Tomar la decisión. Y ya es el momento. Después de las palabras del pastor Julito, espero que todos los que están de ese lado, en compañía también del querido Alex, se transformen en seres amorosos y empiecen a pensar qué le está pasando al vecino, golpearle la puerta y preguntarle, che, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Está todo en orden? Porque en algún momento alguien va a venir a golpear tu puerta y te va a decir, che, Alex, ¿estás bien? ¿Y vos quién sos? Mira, vivo acá a 3 cuadras, pero hemos decidido ir puerta por puerta preguntándole a los vecinos, porque es un momento difícil y yo creo que si nos unimos y empezamos. Y ahí nació el Club de Trueque. Ahí nació el Club de Trueque. Cuando 4 locos solidarios le preguntaron al de al lado, ¿qué necesitas? Así es. Muchas gracias, Julio. Ya casi estamos, digo, por las interrupciones no sé exactamente, pero como 1 hora 30, 1 hora 40 es más o menos el tiempo de las entrevistas. Ya sabes que ahorita tenemos el span de atención un poco disminuido y hasta las películas son cada vez más cortas. A ti y a mí nos tocaron películas de 2 horas, 2 horas y media. Ahorita hay películas de 75 minutos y bueno, Libros así. no, y ahorita son así. Ahora son un folleto. Así es. Entonces, Pero es bueno, un pues plan, ¿eh? Es un plan, Alex. Eso es un sí, plan. sí, me queda Nos claro. limita la imaginación, porque al leer imaginamos lo que estamos leyendo. Eso es un plan. No les permitamos que se sigan apoderando de nuestras capacidades personales, de lo que somos. Por favor, cada uno encuentre la forma. Y si no la encuentra solo, pues están nuestros videos para dar instrucciones. En mi canal hay 1600 videos. Tienen para entretenerse. Sí, bueno, y quiero mencionar, qué bueno que lo mencionas, muchas gracias, que voy a incluir la información a tu canal. Voy a incluir, si te parece bien, el vínculo al libro que mencionabas Bien, y al club de trueque, a toda la información que tú me proveas, ahí está en la descripción del video para que solo presionen, porque también se me gusta ponérselas fácil, que solo presionen y los lleve a esta información. Y bueno, mi correo, hey@elshowdealex.tv, que si tienen alguna duda de Julio, con mucho gusto yo los pongo en contacto. Digo, salimos mayormente en México, pero tenemos algo de audiencia internacional, España, Centroamérica, etcétera. Entonces, algo de Argentina y Uruguay también. bien. Y tal vez alguno pueda por ahí. Te agradezco muchísimo, la verdad lo disfruté muchísimo. Ojalá no sea la última vez.
No. Ojalá no sea la última vez. Y No, yo nunca hago una cadena de un solo eslabón. perfectísimo, perfectísimo. Entonces volvemos a platicar pronto. La verdad te agradezco mucho y para todos los que nos escuchan, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, Julio. A ti, Gracias. hermano. Abrazo y Gracias. beso para todos. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.